Los orígenes del judaísmo, de acuerdo con sus tradiciones y sus enseñanzas que se describen y explican en la Torá, que considera a Abraham como el primer judío y por lo tanto del judaísmo como una religión monoteísta. Y luego, a través de sus descendientes, a saber Jacob y los hijos de Israel, como los creadores del pueblo judío después del Éxodo y de su religión como se indica en la Torá, tradicionalmente basada en los 10 mandamientos y 613 leyes que les habría entregado su Dios a este pueblo. Y ellos debían observar y practicar tal como se indica en la Torá. Según el punto de vista histórico actual, los orígenes del judaísmo se encuentran en la Edad de Bronce, en medio de las antiguas religiones semíticas politeístas, que evolucionaron específicamente a partir del antiguo politeísmo cananeo, que entonces existía con la religión babilónica y que sintetizó elementos de la creencia babilónica en el culto a Yahvé, como se refleja en los primeros libros proféticos de la Biblia hebrea. Durante la Edad de Hierro primera, la religión israelita se distinguió del politeísmo cananeo del que había surgido. Este proceso comenzó con el desarrollo del yavismo, la adoración monolatrística de Yahvé, que daba reconocimiento a la existencia, pero suprimió la adoración de otros dioses cananeos. Más tarde, esta creencia monolatrística se consolidó en una estricta creencia monoteísta y en el culto exclusivo a Yahvé, con el rechazo de la existencia de todos los demás dioses, ya fueran cananeos o extranjeros. Durante el cautiverio babilónico de los siglos 6 y 5 a.C., en la Edad de Hierro segunda, ciertos círculos dentro de los judaítas exiliados en Babilonia refinaron las ideas preexistentes sobre un monolatrismo centrado en Yahvé, la elección, la ley divina y el pacto en una estricta teología monoteísta que surgió para dominar el antiguo reino de Judá en los siglos siguientes. De hecho, el judaísmo, ya como una religión totalmente conformada y consolidada, surge desde el reino de Judá. De ahí en parte su nombre, Judá, judaísmo, judíos. Todo está enlazado, ya que en el reino de Judá se concentraba la adoración, por lo que ahí estaba construido el primer y segundo templo en Jerusalén. Desde el siglo 5 a.C. hasta el año 70 a.C., la religión israelita se convirtió en las diversas escuelas teológicas del judaísmo del segundo templo. Además del judaísmo helenístico, en la diáspora, la escatología del segundo templo estuvo significativamente influenciada por el zoroastrismo. El texto de la Biblia hebrea fue redactado en su forma existente en este periodo y posiblemente también canonizado. El judaísmo rabínico se desarrolló durante la antigüedad tardía, entre los siglos 3 y 6 después de Cristo. El texto masorético de la Biblia hebrea y el Talmud fueron compilados en este periodo. Los manuscritos más antiguos de la tradición masorética datan de los siglos 10 y 11 después de Cristo en forma de Codex Alepo, de las últimas partes del siglo X después de Cristo y del Códice de Leningrado, fechado en los años 1008 y 1009 después de Cristo, debido en gran parte a la censura y a la quema de manuscritos en la Europa medieval. Los más antiguos existentes de varias obras rabínicas son bastante tardíos. El manuscrito completo más antiguo que se conserva del Talmud de Babilonia está fechado del 1342 después de Cristo. Profundizando un poco más en esta historia y con los orígenes de esta religión, tenemos que en términos históricos el judaísmo comenzó como una religión de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel. En el libro del Éxodo, el profeta Moisés condujo a los judíos desde la esclavitud en Egipto hasta la tierra prometida de Canaán. Esta era una tierra bendecida por su Dios y era donde los hebreos podrían ejercer sus creencias sin temor a la persecución. Por otra parte, que también es muy importante dentro de esta historia del judaísmo, se remonta al nacimiento del movimiento del sionismo. Eso para tenerlo en cuenta. El sionismo, que se ha denunciado ampliamente, surge dentro del judaísmo. Digamos que es la parte más radical, más ultra ortodoxa. Este se conoce como sionismo, que es la idea de crear el Estado de Israel, de reconstruir el tercer templo y de crear básicamente el gran Israel en todo ese territorio de Medio Oriente. Esos son los pilares dentro de este movimiento. Este movimiento se centró en la restauración de la tierra de Israel para los hebreos exiliados. Estos esfuerzos ayudaron a ellos a regresar a su tierra ancestral y trajeron un nuevo sentido de identidad a la cultura hebrea. Entonces ya entendemos cómo desde el siglo pasado, bueno, desde inicios o más bien finales, desde el siglo XIX más exactamente,
se vienen moviendo fuertemente para retornar a tierra de Israel. Ahí es donde el sionismo despunta como un movimiento muy fuerte, comandado por Teodoro Herzl, y a finales del siglo XIX establecen 24 actas que las han ido cumpliendo al pie de la letra. El resultado de este cumplimiento de las actas dio el fruto del establecimiento del Estado de Israel en Palestina con la resolución de la ONU en 1947 y el posterior Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 hasta la fecha, que ya como vemos y luego de todos los conflictos que han ocurrido en ese territorio, ya tienen prácticamente todo el territorio ganado. Le falta solo una parte de Jerusalén, que es la más importante para ellos, y reconstruir su templo. Cuando ellos logren eso, entonces ya tendrán su base, su capital, para desde ese punto sentar a su Mesías y dominar el mundo en el marco del nuevo orden mundial. Esa es la idea sionista, pero recordemos, todo esto parte de un movimiento teológico que tiene como base la adoración a Yahvé, a Jehová, tetragramatón. Ese es el Dios de esta religión. Y bueno, como lo hemos denunciado en muchas ocasiones en este canal, dicho Dios tiene una característica que por supuesto es muy importante tener en cuenta, y es que no es el Dios verdadero. Estamos hablando de un falso Dios que eligió a este pueblo a punta de estratagemas para crear una línea de sangre, unos descendientes genéticos sobre el planeta y que ellos gobernaran el mundo. Dicho Dios pertenece a una organización negativa de seres extraterrestres, aunque suene extraño quizás para los que primera vez me escuchan, esa es la realidad. Esta es una de las religiones, bueno, como todas, que surgieron a partir de la adoración de seres extraterrestres. Ese es el origen de las religiones en el mundo. En el caso del judaísmo, este ser elige un personaje llamado Abraham, allá en Ur de Caldea, le enseña un idioma extraterrestre, que es el hebreo. Ahí es donde se le coloca una de las condiciones a esta nación, y es un idioma único para ellos, que sería el hebreo. Y a partir de ahí, pues toda la descendencia seguiría este pacto de Abraham con la adoración a este falso Dios. Un falso Dios que tiene un propósito y es controlar el mundo y subyugar a la humanidad. Lo han venido haciendo y a través de su pueblo quieren terminar de coronar ese plan. Pero hablando un poco más de la historia, ¿no?, y el nacimiento de esta religión, vemos acá un mapa que es muy interesante. Voy a quitar mi imagen para que se vea bien. Ahí está. Este mapa es muy interesante porque muestra, por ejemplo, acá en colores, cómo se distribuyeron las 12 tribus de Israel una vez llegan a ese territorio. Aquí lo vemos. Aquí está Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Manases, Rubén. Está la tribu de Dan, Judá, que se ubicaría al sur, más al sur Simeón, Benjamín, Efraín. Bueno, ahí estarían las 12 tribus. Aquí está Gad también. Y esta sería la conformación en ese momento de los hijos de Jacob, el pueblo de Israel. Está también el viaje de Abraham, es decir, el viaje que él tuvo que hacer para llegar a esta tierra. Aquí lo vemos. Está por acá lo que es Ur de Caldea, acá a la izquierda. Entonces el Gran Israel lo conforma este territorio, ¿no? Esto que vemos acá por donde estoy moviendo el cursor, este es el río Éufrates, este que está acá. Y llegaría el Gran Israel hasta el Nilo, hasta la desembocadura del Nilo. Todo esto a lo ancho sería el Gran Israel con centro, un centro estratégico para ellos, que es lo que conocemos como la tierra de Palestina o la tierra de Israel, con su capital Jerusalén. La capital, Jerusalén, vendría siendo la zona más importante del Gran Israel, que sería todo esto. Entonces aquí parte Abraham desde Ur, llega a Babilonia, luego pasa al territorio de Aram y de aquí ya salta a lo que es el actual Israel. Luego va a Egipto, él estuvo por Egipto y vuelve y retorna en su momento a Israel. Este fue todo el recorrido que hizo Abraham en su periplo, ¿no? Desde que fue contactado por Yahvé hasta que llegó a Egipto. Bueno, después tuvo sus 2 hijos, luego regresa a tierra de Israel, habita ahí un tiempo, porque esta sería la tierra que Jehová le prometió. Y luego por acá tenemos el viaje de Moisés, el viaje que él hizo por el desierto. Él parte de acá de Egipto, de Pi Ramsés, vaga por el desierto, aquí atraviesa el mar, donde supuestamente abrió las aguas. Luego comienza el periplo por el monte Sinaí, que estaría ubicado por aquí. Y luego entran a tierra de Israel desde el sur. Aquí hacen un recorrido y luego terminan
en Hesbón. Aquí es donde termina el recorrido de Moisés y luego aquí ya las 12 tribus se comenzarían a organizar. Y ahí comenzaría la historia, ¿no? La historia del judaísmo, que su nombre parte de lo que es la tribu de Judá. Aquí es donde la adoración se hizo más fuerte. Veamos que aquí está Jerusalén y bueno, ahí fue donde se construyeron los templos. Por eso judaísmo tiene relación con todo esto que estamos hablando. De ahí también surge lo que luego se conoció como judíos, porque primero ellos eran conocidos como los hebreos o los israelitas. El tema de judíos fue después y tiene relación con Judá y con el judaísmo. Entonces, interesante verlo así de forma gráfica. Ahora, dentro de esta religión también hay que tener estos aspectos muy en cuenta. ¿Cuáles son los libros sagrados? La Biblia hebrea, que incluye la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia que todos conocemos. Están los libros de los profetas y los libros sapienciales como Salmos, Cantar de los Cantares. Está también el Talmud, recopilación de escritos divididos en la Mishnah, trata sobre la ética y las leyes de este pueblo. Y está la otra división, que es la Gemara, que es el libro que recoge los comentarios sobre las leyes de los hebreos, tradiciones, costumbres, leyendas e historias de dicho pueblo. Lugares de culto se reúnen en sinagogas. Ellos no se reúnen en iglesias, sino en sinagogas. El lugar de culto y enseñanza durante siglos, su lugar sagrado y de culto fue el Templo de Jerusalén, destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Por eso la intención de reconstruir nuevamente el templo, para que retorne el centro de la oración solo a ese lugar. ¿Cuáles son sus creencias y oraciones? Ellos son monoteístas, es decir, creen en un único Dios, que es Yahvé. Rezan 3 veces al día, que se conoce como el Shema. Se reza por la mañana y al atardecer como señal de respeto hacia Dios, y ellos se cubren la cabeza para rezar, ya sea con un sombrero o con un casquete o la famosa kipa. Ritos y fiestas. Un rito es la circuncisión, que es obligatorio para todo varón de ellos al nacer. Entre las fiestas más importantes destacan la Pesá, que es la fiesta de Pascua, Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos o tiendas, Yom Kippur, Día del Perdón o del Gran Ayuno, y también está Rosh Hashanah, fiesta de Año Nuevo, y el sábado, que es el día sagrado. Ese día no trabajan, solamente es un día para ellos dedicado al Señor, ¿no? A su Dios. Y el símbolo por excelencia dentro del judaísmo es la estrella de David. La estrella de 6 puntas o el hexagrama, símbolo del judaísmo, de las comunidades y actualmente del Estado de Israel. David fue el rey de Israel hacia el año 1000 antes de Cristo. Este símbolo, que de corrientes más esotéricas, más cabalísticas, más místicas, se le conoce como la estrella Merkabah. ¿Y qué tiene que ver la estrella Merkabah con el judaísmo? Realmente, cuando se habla de los Merkabah, ese es el verdadero origen de todo esto. ¿Qué es la nave de Merkabah? Esto que vemos acá. Esto en corrientes un poco esotéricas se habla, ¿no? Se estudia, se hacen rituales en torno a esto. Y es la estrella de 6 puntas, donde se habla pues que esta es la nave del espíritu, ¿no? Que es la nave dimensional, que provee una gran sabiduría, una gran energía mágica, que equilibra los chakras. Bueno, aquí se coloca, por ejemplo, todos estos símbolos de la cábala, bueno, y todo un ocultismo, que los que hayan practicado este tipo de ciencias lo sabrán, ¿no? Aquí está el Merkabah, que es la estrellita de 6 puntas, considerada dentro de corrientes ocultistas también. Y esto tiene un sentido, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Merkabah con el judaísmo? Ya lo vamos a ver. Y esto que vamos a comenzar a tocar aquí es la historia no tan conocida del judaísmo. Yo les decía que dentro de esto se adora a un dios extraterreno. Un dios que proviene de otros mundos antes de la Tierra, de otros sistemas fuera de nuestro sistema solar. Y dichos seres, que en la antigüedad se hicieron pasar por Dios, trajeron desde su llegada distintos programas de control, entre ellos la religión. Trajeron también una intención de crear una raza partiendo de su genética que pudiera ejecutar su plan de oscuridad sobre la tierra. Dicha raza debían elaborarla con una semejanza muy importante a la raza natural del planeta que invadieron. En este caso, la raza humana. La raza de ellos debía ser igual a nosotros, físicamente hablando, pero con una condición: no debían tener espíritu ni las condiciones naturales que tiene el humano terrestre. ¿Por qué? Porque si esta raza tuviese las mismas condiciones nuestras, no harían las barbaries que desde hace miles de años han hecho. Lea el Antiguo Testamento, lea la historia de ellos y usted se dará cuenta que han vivido en conflictos, en invasiones, en manipulaciones, en estratagemas de control mundial,
en apoderarse de tierras que no les pertenece, en conspiraciones, en desde lo oculto gobernar al mundo sin que nadie se entere que ellos están detrás. Es decir, es el pueblo de la traición. Es el pueblo astuto como la misma serpiente, que es uno de los símbolos de su historia y de su legado. La serpiente que se arrastra e inyecta con su veneno a la víctima y lo va aniquilando lentamente. Una serpiente de condición reptil, de instintos y pasiones bajas. Esos son los dioses que invadieron aquí y que establecieron el control a través de su pueblo elegido. Cuando hablamos de este pueblo o los orígenes de esta raza, tenemos que hablar de los mercabianos. Y aquí es donde comienza la relación entre la estrella de David, que es conocida como los Merkabah o la Merkabah, que hace referencia como una especie de nave espiritual que estos señores utilizaban, pero no es ninguna nave espiritual, eran sus naves desde la antigüedad que, por ejemplo, en la India se conocían como vimanas. Entonces, los mercabianos a sus naves les llamaban las Merkabah, que luego esa tradición se trajo al esoterismo y se relacionó con la estrella de 6 puntas. Entonces, la estrella de 6 puntas tiene un esoterismo muy fuerte, tiene un manejo de energías importante, tanto así que se pueden hacer invocaciones por medio de rituales a través de ese símbolo. Los mercabianos vienen del sistema de estrellas cercano a la estrella polar y la Osa Mayor. Con 7 planetas mayores, el más importante se llama Merkab. Entonces el nombre mercabianos se les da porque provienen de un planeta llamado Merkab. Y esos mercabianos utilizan las Merkabah, que son sus naves para viajar a través del universo. Y la Merkabah tiene un símbolo, que es la estrella de 6 puntas, que a su vez adoptó el pueblo elegido por ellos o creado genéticamente por ellos y que se representa a través de una estrella de 6 puntas. Entonces vayamos atando los cabos. Sus propios planetas están subyugados como los hebreos por las leyes de la Cábala y su viuda, por sus mismas armas de control que refiere Efesios 2:2, en las cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y han estado así por millones de años. O sea que esta rebelión, esto no es de hace miles de años con Abraham, o desde que el Apocalipsis denuncia la caída del dragón al planeta Tierra hace cientos de miles de años. Cuando hablamos de millones de años, estamos hablando de tiempos muy anteriores a la Tierra, donde ya había iniciado esta rebelión. Ya habían invadido otros mundos antes de llegar aquí. Ellos creen que es un gobierno perfecto, pues su símil son las hormigas, pero más las avispas con su reina, que es la nación de Israel a la cual ellos llaman la viuda, y que no es Israel propiamente en este caso terrestre, porque su gobierno actualmente está montado en Inglaterra con su reina, lores y servidores de Israel. Ahí está la viuda, la ramera que es condenada ante las leyes eternas. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que ellos quieren crear una nación de Israel que en este momento todavía pues está en construcción. Pero la verdadera nación de ellos es el mundo entero. Y de momento tiene una base central, que es el reino británico. La corona británica, donde vemos que hay una reina, bueno, en este caso ya pues la reina Isabel II ya no está y la reemplazó su hijo, pero ese reinado representa el poder de los mercabianos. Es desde esos puestos de poder, desde esas élites que se viene moviendo todo para lo que está sucediendo allá, por ejemplo, en tierra de Israel. Desde allá orquestan los planes, desde las monarquías. El poder ellos lo tienen en las monarquías y desde ahí mandan a las potencias, a los presidentes, para que se muevan de acuerdo a sus intereses. Así lo denuncia Pablo de Tarso. Dice lo siguiente: la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Esa rebelión, que es un espíritu oscuro que opera en los hijos de desobediencia, que son todos aquellos pertenecientes a la rebelión. Como el agente clandestino Merkabah en su intento de dominar definitivamente al planeta Tierra. Salomón, en aquellos tiempos, aquí está hablando de los tiempos de la rebelión antes de llegar al planeta Tierra. Se tomaron en guerra 72 planetas y 36 estrellas en lo que hoy en día es llamado el gobierno o estado policíaco de la rebelión. Plan realizado con la ayuda de criminales y renegados. Después hubo una gran batalla en el cielo, denuncia Apocalipsis 12, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí Apocalipsis está describiendo lo que pasó
en esa batalla estelar por parte de dos fuerzas, una negativa y una positiva, enfrentadas cada una por prevalecer. Mientras que el espíritu Salomón iba comandando la invasión de planetas, por el otro lado, las fuerzas de la luz, humanidades luz, iban combatiendo y luchando para que esto pues no se propagara por distintos lugares del universo y se logró mantener ahí controlado. Pero, como dice ahí, se invadieron 72 planetas en 36 y 36 estrellas. Entre ellas, pues, obviamente el Sol y nuestro planeta Tierra. Ellos están condenados. Fueron encerrados en el planeta Tierra para evitar de esa forma que siguieran invadiendo otros mundos. Entonces todo ese desorden, como dice Apocalipsis 12, se controló. Dice, no prevalecieron en el cielo el dragón y sus ángeles y fueron arrojados a la tierra. Aquí están encerrados, no pueden salir para ningún lado. Pero al llegar aquí, siguieron estableciendo su plan de control. Aquí determinaron la creación de religiones y dentro de ellas la creación de una religión central para ellos, que sería lo que conocemos hoy en día como el judaísmo. Veamos esta imagen que vemos muy famosa, ¿no? Del tema de los Anunnaki. Si ustedes ven esas imágenes, se parecen al aspecto de los señores que practican la religión hebrea. Las mismas vestiduras, los sombreros, las barbas largas. Háganse la imagen para que veamos de dónde proviene esa adoración. Es decir, quiénes fueron los que la establecieron y a qué Dios están adorando estos señores que se reúnen en sinagogas. Después de este tiempo, Salomón y sus conspiradores escaparon y tomaron cuerpos en el sistema Merkabah. Allí construyeron naves poderosas que son impulsadas por la energía de amargura de los espíritus que lograron esclavizar en la rebelión, la energía de las mentes de los que esclavizan cuando ellos se hacen dioses y las gentes creen y se entregan a ellos. Entonces, esta rebelión oscura que invadió varios mundos, en algún momento llegó al sistema de Merkabah, que es el sistema que mencionábamos ahorita, donde está el planeta Merkab. Ellos ahí invadieron, esclavizaron a esas humanidades y tomaron cuerpos de ese lugar. Ahí gestaron sus naves y a partir de ahí comenzaron nuevamente a expandirse por el universo. Por eso se conocen como los mercabianos. Así, este espíritu Salomón elaboró un plan secreto para tomar la tierra para Merkab, en el tiempo en el que el planeta estaba casi listo para ser aceptado nuevamente en la comunidad galáctica. O sea que su objetivo desde siempre ha sido apoderarse del planeta Tierra para incluirlo dentro de estos sistemas degradados que ellos ya habían invadido. Al llegar a la Tierra, huyendo de la persecución de los Migueles, que habla el Apocalipsis de la galaxia y el universo, construyó un reino subterráneo que llamó Agartha, los lugares secretos del sur, donde ha desarrollado desde esos milenios su civilización tenebrosa para la humanidad y fantástica para los que son de él. Este es un reino secreto conectado con la superficie de la Tierra por diferentes aberturas en varios países del mundo, como por ejemplo, bueno, están en los polos, entradas a ese lugar, en Mongolia, en el Tíbet y en América del Sur, lo que se conoce como la teoría de la tierra hueca y el mundo intraterreno. Ahí es donde ellos se esconden desde el momento en que invadieron el planeta Tierra. Ese es su escondite. Entonces vamos entendiendo que, bueno, estamos hablando del judaísmo. Esta es una religión que nace a partir del contacto de un ser extraterrestre con un personaje llamado Abraham. Tiene una descendencia, el señor Abraham, y ahí se va conformando, pues, luego de Jacob, las 12 tribus y, bueno, todo el ritual de adoración a esta única deidad para ellos. Esta deidad obviamente no es el Dios verdadero, sino que es un ser extraterrestre, perteneciente a las distintas razas oscuras que, como lo hemos mencionado, invadieron el planeta Tierra. ¿De dónde provienen estas razas oscuras? Estas razas oscuras provienen de otros mundos que ya habían invadido, de otras estrellas, donde allí generaron una rebelión durante millones y millones de años. Estas razas venían perseguidas por otro tipo de razas, en este caso positivas, seres humanos de luz, que venían batallando para preservar la vida en esas regiones donde ellos iban manipulando. Y el tema de la estrella Merkabah y toda esta religión que tiene como símbolo esta estrella Merkabah, esto surge de una facción de esa rebelión que se ubicó en el sistema Merkabah, donde está el planeta Merkab. Allí ellos hicieron un desorden, se mezclaron con esas humanidades, las sometieron, las manipularon y se apoderaron del sistema Merkabah. Por eso luego se les conoció como los mercabianos, porque se establecieron allá y una parte de esa rebelión procede de allá. Estos mercabianos, con sus tecnologías, desarrollaron naves muy poderosas para
viajar a través del universo, en este caso llegar al sistema solar, ¿no? Al nuestro. Estas naves le colocaron el nombre de las Merkabah, unas naves que eran capaces de viajar a través del tiempo y el espacio de las dimensiones y que desde corrientes místicas se les da un aura de magia. ¿Por qué? Porque a través de las Merkabah fue que los dioses viajaron hacia la tierra. Entonces se ve las Merkabah como un tipo de vehículo espiritual, pero realmente no era espiritual ni de luz. Eran naves tecnológicas, solo que estos señores se presentaron como dioses y bueno, todo lo que haga referencia a Dios pues es luz, está lleno de divinidad, es algo sobrenatural, pero no, era tecnología extraterrestre. Esas son las Merkabah. Y las Merkabah fueron construidas por los mercabianos, que a su vez proceden de Merkab. Entonces, cuando se habla de la religión de los hebreos, realmente es la religión mercabiana. Vemos el símbolo de la estrella de 6 puntas. Es la adoración mercabiana, donde se adoran a estos dioses de la rebelión que provienen de esos mundos. Otro punto importante, ya dentro de lo que es el sionismo, que como hablábamos ahorita, pertenece a esa misma religión, es una filosofía o contiene la filosofía de la pureza en la raza, que sería el Santo Grial. De los dioses antiguos que habla el Necronomicron de Howard Lovecraft, de los dioses como Zeus, Jehová, que revelándose entre las estrellas atacaron al Creador y se hicieron dioses descendiendo a la tierra como razas llamadas arias. Este es el grial de ellos. El grial realmente es una sangre, un tipo de sangre. Sus razas sagradas, entre las que se encuentran los hebreos o Merkabah. Entonces ya se entiende quiénes son ellos realmente, o vemos de quienes descienden de los mercabianos. Para mejor comprensión, quienes atacaron ferozmente a la nación alemana a mediados del siglo pasado, destruyendo no solo su riqueza y raza, sino el pangermanismo, la doctrina que defendía la unión y la supremacía de los pueblos de origen germánico, en la que el señor del bigotico fue un Illuminati de Thule enviado por la invasión para tal objetivo. Los Thule Gollum, como filosofía de la raza pura, el aparente grial, fue interpretado y aplicado fielmente por otro mercabiano de esos que pasan desapercibidos, y es el señor Albert Pike. O sea que lo que hacía el señor del bigotico, comandante del nacionalismo, era imponer esa filosofía de la raza pura, y esa filosofía proviene de un legado extraterreno. Y ese legado consiste en que la raza pura es la que eligieron ellos, una genética reptil extraterrena que conformaría esa condición especial, ¿no?, de esa raza elegida por ellos. Pero, ¿qué es lo especial que contiene esa raza? No es lo físico, sino lo que está por dentro. Una raza de entes oscuros que son los únicos que serían capaces, por ser puros, entre comillas, de ejecutar la estratagema de ellos. De ahí es donde viene la idea de la pureza en esa raza. El vocablo mercabiano aquí utilizado viene del uso de las naves de la sociedad Merkabah, naves de este imperio oscuro con las cuales han usurpado varios planetas que ellos dicen liberar en sus conflictos de mundos extraterrenos. La Binair Or de los hebreos, que según ellos son hijos del Dios verdadero, supuestamente, ¿no?, desde la creencia de ellos, por lo tanto se hacen llamar los hijos del dios Lux, que realmente sería Lucifer o el demiurgo. Por esto no son criaturas del Dios verdadero. Esta raza, sobre todo la raza pura, que ya sabemos que no son todos porque esto en el tiempo se fue mezclando, pero los que se consideran puros no son hijos del Dios verdadero. ¿Y por qué? Porque son diferentes. Ellos rechazan a los que sí tienen la condición original. De hecho, por eso rechazaron a Jesús, porque ellos tienen su propio Cristo, que es Lucifer. Por eso en algunas filosofías se mezcla o se cree que Lucifer y Jesús son lo mismo, porque tienen símbolos parecidos. Si usted lee las enseñanzas, incluso en la Biblia, hay algunas cosas que parecería que los relaciona a Jesús y a Lucifer, pero no. Lo que pasa es que Lucifer es la copia del Cristo y por eso tiene símbolos que le asemejan, pero no son el mismo, obviamente. Lucifer es el que se opone a las fuerzas crísticas de Jesús, es el opositor. Por esta razón, las altas potestades de la creación determinaron con este conflicto de las estrellas la destrucción total de este imperio Merkabah. Eso es lo otro, que estos señores están condenados a destrucción total. Yo aquí les estoy mostrando la otra historia que no se conoce del origen de la adoración dentro de lo que son los mercabianos. Esto es el origen de todo esto. Ahora, ¿qué son estos cuerpos?
Veamos aquí la imagen abajo de este señor que está ahí con su Torá, que es muy parecida a esta imagen que vemos acá, que yo les decía que son igualitos, la misma adoración, el mismo aspecto, proceden de los mismos falsos dioses y esta es su descendencia. Esta es la descendencia de estos señores, por lo menos en aspecto físico, porque no sé si este personaje como tal pertenezca a su raza pura, porque ya sabemos que no son todos. Entonces, ¿de dónde salen estos cuerpos que son iguales a nosotros? Veámoslo acá. Los cuerpos Merkabah, estos son los cuerpos Merkabah, están compuestos de carne animal, que ellos son los creados del polvo de la tierra, que habla el Génesis. Nosotros no somos del polvo de la tierra. Y sus espíritus son entidades, nefets, paramentales. Aquí no hay un espíritu humano. Aquí hay una entidad, son entidades que viven dentro y fuera del cuerpo como parte animal y humano. Cualidad esta que se les dio al tomar una tercera parte del código del hombre terrestre, el código genético nuestro. Lo que he dicho en varios videos, ¿no? Estos cuerpos son, digamos que el producto de la manipulación genética de genes animales con genes humanos. Se crearon seres o cuerpos iguales a nosotros, pero sin la condición de espíritu. Entonces tomaron una tercera parte de nuestro código genético y lo mezclaron con razas invasoras. Este código genético del ser humano está compuesto de 4 costillas, mientras el del pueblo Merkabah, que dice haber permanecido puro, es de 3. Tienen 3 costillas genéticas, mientras que el hombre original tiene 4. Esos cuerpos de carne animal, que son del polvo de la tierra, de entidades, son quienes hoy traen al mundo a Salomón en su tercer templo, quien les dio estas cualidades que ellos adoran como cuerpo del anticristo en el futuro tercer templo de Jerusalén. Estos entes son los que están trabajando para ese templo y traer al demonio mayor, al ente mayor que encarnará también en un cuerpo Merkabah, porque dentro de esos cuerpos no puede haber un espíritu humano, porque el espíritu humano es más poderoso, vibra más alto. Entonces ahí solo pueden habitar entidades. Entidades paramentales, los nefets, son los que le dan vida, si eso se le podría llamar vida, ¿no? Lo que le dan movimiento y vida a ese cuerpo. Entonces, en conclusión, el judaísmo es una extensión del imperio Merkabah que se estableció desde el sistema mercabiano por allá en las estrellas, esa rebelión. Es una extensión de ese imperio aquí en la tierra. Así de sencillo. Es la adoración a un plan extraterreno de control global y de destrucción de la vida planetaria. Y ese es el origen real de este culto. Está la historia de Abraham, que es la historia conocida cuando lo contacta Yahvé. Esa es la historia conocida. La historia no conocida es de otro tiempo, de miles de años hacia el pasado. Y este hace parte, pues, de estos videos que he hecho hablando sobre los orígenes de las distintas religiones y en esta ocasión le tocó a el credo dentro de los hebreos. Así que bueno, esta es la realidad. Ustedes pueden seguir profundizando, investigando sobre sus símbolos. Está también dentro de esto lo que es la adoración a Saturno, que Saturno es el mismo Yahvé. Yahvé es el mismo ser extraterreno. Saturno es lo mismo, son mercabianos. Esto todo es lo mismo, es la misma adoración, porque al final lo que están adorando es a los mismos seres de oscuridad. Y con ese cuentico de ser el pueblo elegido, nos quieren vender la idea de que ellos son santos y puros, pero es todo lo contrario. Bien, no es nada más por el día de hoy, lo dejo hasta este punto, el resto ya lo pueden profundizar ustedes. Espero sus opiniones en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Hasta la próxima.